tubo digestivo? Mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué encontramos en la mucosa, Cristian? Epitelio, ¿verdad? Podemos encontrar epitelios, diferentes epitelios, dependiendo del segmento del tubo digestivo. Y por debajo del epitelio, ¿qué estructura? Lámina propia, ¿verdad? La lámina propia, que es el tejido conjuntivo laxo, también el tejido linfático difuso. Y por debajo de la lámina propia, no. Muscular de la mucosa. Entonces, en la mucosa tenemos el epitelio de revestimiento, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Después de esto viene la submucosa. ¿Qué tipo de tejido teníamos en la submucosa? Muy bien, tejido conjuntivo denso y regular. Encontramos también aquí vasos sanguíneos, el plexo submucoso de Meissner, que es la parte nerviosa, y en algunos segmentos del intestino, mejor dicho, en algunos segmentos del tubo digestivo, va a haber también glándulas. Después de la submucosa tenemos muscular externa. La muscular, que generalmente se divide en dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Así es. Y después, por último, es la adventicia o serosa. Adventicia o serosa. Donde hay peritoneo en la parte abdominal, va a haber serosa. Si no tiene peritoneo, va a ser adventicia. Son las cuatro capas. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Esófago, estómago, intestino. Intestino delgado, intestino grueso. En intestino delgado, ¿qué vamos a aprender? Primero, a diagnosticar qué es intestino delgado. Diferenciar intestino delgado de intestino grueso. Después, identificar los tres segmentos del intestino delgado, que son el duodeno, yeyuno y hilo. Muy bien. Así vamos. Ahí vamos a empezar. Entonces, así vamos a empezar con esta lámina, directo con las láminas. Se ve bien aquí. Estoy empezando, puse la lámina, busqué, miré todo lo que sería sus capas. Bueno, voy a empezar con la parte más interna, donde tenemos el epitelio, ¿verdad? ¿Qué capa sería entonces esto? La capa mucosa. Muy bien. Voy a empezar a identificar el epitelio. ¿Qué epitelio están viendo aquí o no da para identificar? ¿Sí da? Epitelio estratificado plano, sin queratina. Muy bien. Epitelio estratificado plano, sin queratina. En el tubo digestivo, ¿dónde podemos encontrar el epitelio? El esófago. Después, bueno, también. Pero en el tubo digestivo en sí, ya desde el esófago para adelante. En el última parte. Estômago, epitélio. Ahí donde sale poco. Isso. É porque isso é sem queratina, né? Acho que não. Sí, en el ano. El canal anal tiene tres epitelios y la última parte va a ser certificado plano, pero va a ser con queratina y este sin queratina. Muy bien, identificar el epitelio. Por debajo del epitelio, ¿qué va a haber? Lámina propia. Muy bien. Voy a mover. Voy a mover esta parte. Muy bien, entonces están viendo aquí el epitelio. Esto que está debajo del epitelio es la lámina propia. Y esto que están viendo aquí, ¿qué sería? Aquí, ¿verdad? Músculo liso. Músculo
músculo liso. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Muscular de la mucosa, recuerden, por debajo de la lámina propia siempre va a ser muscular de la mucosa, al menos hasta el momento que llegue a la ¿Eh? Muscular de la mucosa, no está de acuerdo. Muscular de la mucosa. Entonces, todo esto, ¿qué es? La mucosa que tiene su segmento de epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Muy bien. Perfecto, nosotros identificamos esto y ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer esta capa? Donde hay vasos sanguíneos, es la submucosa. ¿Qué tipo de tejido están viendo? Tejido conjuntivo denso, irregular. Están viendo aquí vasos sanguíneos. ¿Qué más vamos a ver aquí? Vamos a buscar. Vamos a aumentar levemente para ayudarles. ¿Qué más estamos viendo? Ahí mismo. Glándulas. En el esófago nosotros vamos a encontrar las glándulas esofágicas propiamente dichas. Así es su nombre. Glándulas esofágicas propiamente dichas. ¿Y en qué parte está esta glándula? ¿En qué capa está? En la submucosa. ¿Qué va a secretar? Moco. Para permitir que el bolo alimenticio pueda pasar fácilmente, ¿verdad? Para lubricar lo que sería el esófago. Muy bien, en cuanto al tipo de glándula, es acinar. Acinar con cuerpo. No sé qué cosa. Parece que sí. Muy bien. Sí, está en el tercio inferior. Son glándulas cardiales del esófago. Glándulas cardiales esofágicas. Son para protección de la mucosa esofágica por el reflujo del estómago. Muy bien, entonces repitiendo, esta capa que estamos viendo aquí es la mucosa del esófago, que está constituido por epitelio estratificado por la mesencreatina, la lámina propia que es tejido conjuntivo laxo y muscular de la mucosa que es músculo liso. Estamos viendo ahora la submucosa constituido por tejido conjuntivo denso irregular, vemos vasos sanguíneos y estamos observando la glándula esofágica propiamente dicha. Continuamos y que vamos a ver qué capa muscular. Muy bien. ¿Y qué tipo de músculo estamos viendo aquí? Estriado, ¿qué? Estriado visceral. ¿Y qué más? Sí, un poquitito la verdad. Pero principalmente es estriado visceral. Un poco de liso. A ver, en toda la capa. Sí. Acá se ve liso y estriado visceral. Entonces, ¿en qué segmento del esófago estamos? En el tercio medio, ¿verdad? Sí. Recuerden, en el tercio superior solamente encontraremos el músculo estriado visceral. En el tercio medio, como estamos viendo en la imagen, los dos tipos de músculos. Y en el tercio inferior, solamente ya músculo liso. Músculo liso. Muy bien. Hasta ahí todo tranquilo, ¿verdad? No es tan difícil eso. Y por último, ¿qué vamos a estar teniendo? ¿Qué se ve aquí? Adventicia. Generalmente, en el tercio inferior lo que
estar recubierto por peritoneo, ¿verdad? Aquí en el esófago vamos a tener en el tercio medio y superior adventicio. Adventicio. En la adventicia tenemos tejido conjuntivo. ¿Cómo ustedes van a identificar qué es esófago cuando nosotros les preguntemos? Que se va a ver las capas. Así, por ejemplo. Ustedes ven esto y automáticamente es esófago. Con esta foto de aquí, no van a confundir con cavidad bucal porque ahí no va a haber ¿qué? No va a haber muscular de la mucosa. No hay muscular de la mucosa ahí, en la cavidad de la boca. Tenemos la mucosa, pero generalmente es el epitelio, la lámina propia y después ya su mucosa si es que tiene. No hay muscular de la mucosa en la cavidad bucal. Muscular de la mucosa empezamos a tener desde básicamente el esófago, propiamente dicho, que se ve muy bien. Entonces, ven epitelio estratificado plano sin queratina y justamente ve la lámina propia y muscular de la mucosa. Estos tres así, ustedes hacen el diagnóstico de esófago. Aquí podemos preguntarles qué porción del esófago es. Aquí no, porque no estamos colocando la capa muscular externa. Recuerden, lo que nos da para decir que es el tercio superior, medio inferior, principalmente es la muscular externa. Si vemos solo músculo estriado, va a ser arriba. Si vemos un músculo liso y estriado, a mitad. Si solo es músculo liso, es inferior. También hay otro que son las glándulas cardiales esofágicas, que son ahí abajo, pero sería complicar más. Muy bien, voy a cambiar de lámina. ¿Qué tenemos aquí? Una transición de epitelio, un cambio de epitelio. ¿Este qué epitelio es? Estratificado plano sin queratina y está pasando, está mudando a este epitelio. ¿Pueden ver o no? El epitelio simple cilíndrico, ¿verdad? Un epitelio simple cilíndrico bien pálido que es del estómago. Esta es la unión entre el esófago y el estómago, específicamente con el cardias. Unión gastroesofágica se llama, justamente. No sé si logran mirar este cambio de epitelio enorme o un epitelio más simple. ¿Da para ver o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué porción del estómago va a ser este? Cardias. Recuerden que nosotros dividimos en tres regiones el estómago en histología, de acuerdo a la localización de glándulas. Tenemos cardias, cuerpo y fundus y píloro, en esas tres regiones. En el cardias tenemos glándulas cardiales. En el píloro, glándulas pilóricas. Y en el fundus y cuerpo, glándulas fúndicas. Glándulas fúndicas. Entonces, ustedes ven esta lámina, cambio de epitelio de estratificado plano sin queratina a uno simple cilíndrico. Ustedes saben que es la unión entre esófago y estómago. Y le preguntamos, ¿qué glándula va a ser esta? Glándulas cardiales. Glándulas cardiales. Glándulas cardiales. ¿Qué secretan las glándulas cardiales? El moco protector. Moco, ¿verdad? Son glándulas tubulares, ramificadas, tortuosas. Se ve muy bien el epitelio. Vamos a ver un poquito más aquí. Tortuosas. Se ve ahí.
muchas glándulas, ¿verdad? Normal. ¿Cuántas capas tiene el estómago? 4 también. 4 también. Siempre lo mismo. Mucosa, submucosa, muscular y acá principalmente va a ser serosa. Excepto el área desnuda del estómago, que sí va a ser algo difícil. Pero principalmente casi todo es serosa. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en la mucosa aquí? El epitelio siempre. ¿Y qué más? Glándulas. En el estómago vamos a tener glándulas en la mucosa. Glándulas en la mucosa. En el cardias, glándulas cardíacas. En el píloro, glándulas pilóricas. Y cuerpo y fundus serían glándulas fúngicas. El estómago en la mucosa tiene pliegues. ¿Pliegues? Sí, tiene pliegues longitudinales. Pliegues longitudinales. Para aumentar un poco la superficie. A ver si podemos identificar aquí. Aquí. Acá se ve todo. La mucosa es desde aquí donde vemos el epitelio. Están viendo el epitelio, ¿verdad? Va a ser todo esto, mucosa, 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 mucosa. Hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Desde el que mostré arriba hasta aquí es la mucosa. Ya vimos el epitelio. Por debajo del epitelio que estaba lámina propia. En este caso, alrededor de estas glándulas siempre va a ser lámina propia. Todo esto es la lámina propia. El tejido conjuntivo laxo o tejido linfático difuso que tenemos aquí alrededor de las glándulas es la lámina propia. Y aquí más abajo, músculo liso, una fina capa de músculo liso, es nuestra muscular de la mucosa. Entonces, la mucosa fue desde ese arriba, donde estaba el epitelio, hasta aquí, hasta muscular de la mucosa. ¿Qué vamos a tener aquí por debajo? Va a ser ya la submucosa, que siempre es tejido conjuntivo denso y regular, hay vasos sanguíneos, así como también el plexo submucoso de Meyner. ¿Hay glándulas en la submucosa del estómago? No hay. No hay glándulas en la submucosa del estómago. ¿Hay glándulas en la submucosa del esófago? Sí. El esófago tiene glándulas en la submucosa, pero el estómago no. El estómago no tiene. Solo en la mucosa. Solo en la mucosa. Entonces, las glándulas del estómago son eliminadas. En la mucosa. Así es. Y más de un tipo, me parece. Son 3 tipos de glándulas. En el cardiac, eso es lo único. Solo que vamos a hablar. Sí, ya vamos a hablar. Acá hay muchos colores. Entonces, todo esto aquí, ¿qué es? Está vacío, ¿verdad? Se perdió toda la submucosa. Acá se ve todo. Esto es submucosa. ¿Vieron cómo es tejido conjuntivo denso? Irregular, ¿verdad? Se ven fibras gruesas de colágeno, se ven los vasos sanguíneos. Muy bien. Y aquí abajo, ¿qué capa va a ser? La muscular externa. ¿Cuántas capas tenía la muscular externa del estómago? Son 3. Oblicua interna, ese que estamos viendo es la oblicua. Oblicua interna, después viene la circular media en este caso, y la longitudinal externa. Entonces, miramos sus capas. No da para diferenciar muy bien como en los otros, pero por la localización, este que está en contacto con la submucosa va a ser la oblicua interna, y esta última que están viendo aquí en contacto con lo que va a ser nuestra serosa va a ser la longitudinal externa. Realmente aquí en nuestra serosa no da para ver el mesotelio. Teóricamente teníamos que ver el mesotelio, pero no da.
Solo hemos tejido conjuntivo, ¿verdad? Una gran arteria. ¿Sí? Sí. Circular media y longitudinal externa. Esas son las tres capas. Solo que no da para ver bien en esta lámina, pero ¿no? Está difícil, no se diferencia. Ya saben que esta es la capa muscular. No sé, no podemos ver mi sombrero. Entonces, esto sería de cerca. Vamos a ver de lejos cómo se ve. Así. Toda la capa. Se ve mejor ahí. Muy bien. Muy bien, acá vemos mejor. Vieron, nosotros estamos aquí, ¿qué parte? En la unión gastro-esofágica. Entonces, esto sería el cardias. Vemos principalmente hay glándulas bien pálidas en la mucosa. Aquí. ¿Por qué secretan qué? Moco. Si nosotros lo vamos alejando para este lado, vamos a acercarnos más a la región de la glándula fúngica, ¿verdad? Entonces nos alejamos, vemos como la capa que es mucho más gruesa. ¿Ven la mucosa? La mucosa desde ahí arriba hasta aquí abajo, donde se ve la muscular de la mucosa. ¿Vieron? A medida que nos alejamos del cardias, la mucosa es mucho más gruesa. Es que estas glándulas que estamos viendo en la porción del cuerpo y fundus son glándulas, puede ser tubular simple o puede ser tubular ramificadas. Y estas tubulares ramificadas van a tener varios tipos de células. ¿Se recuerdan de una de ellas? Por si acaso. Las células de las glándulas fúngicas. Tenemos células más. No, me está confundiendo ahí. Sí, están confundiendo ahí. Ya no entendí, células parietales, Ahí, sí. Muy bien. Nosotros vamos a tener en el estómago, en su mucosa, pequeñas depresiones, como están viendo aquí, ¿verdad? Entran un poquito y después salen otra vez. Estas son las fositas gástricas. Aquí van a estar desembocando las glándulas. Y todo esto que ven aquí, todo esto ya es la glándula. No da para ver muy bien, ¿verdad? Que es un tubo y ramificado. Nosotros ya estamos viendo cortes transversales simplemente de estas glándulas tubulares. Las células que vamos a tener son las células de la mucosa del cuello, después las enteroendócrinas, las parietales y principales. ¿Cuáles da para diferenciar muy bien aquí, que nos gusta mucho preguntar? Lo que tienen mucha afinidad con la eosina y la hematoxilina. Muy bien. ¿Ustedes aprecian diferentes colores en esta mucosa? Sí, ¿verdad? Acá, ¿qué color están viendo mejor? Es más basófilo. ¿Y aquí? Más acidófilo. Y es que nosotros, gracias a esa tinción, podemos identificar muy bien las células principales y las células parietales. Entonces, para ver mejor, voy a acercar un poquito más la imagen. Ahí pueden ver bien lo que tienen más cerca. No sé qué pasa.
Vamos a preguntar. ¿Qué epitelio es? Miren el epitelio, qué bonito se ve. Sí. ¿Cómo se llama la célula? Son varietales. Las células del estómago que secretan una rica cantidad de bicarbonato y moco para la protección, por eso son pálidas. Células de la mucosa Del cuello. superficial, sí, del cuello un poco más profundo, ¿verdad? Sí, todas estas, el nombre célula de la mucosa superficial. Cuando nosotros vamos aquí un poco más profundo, vamos a encontrar las células de la mucosa del cuello, que generalmente son un poco más bajos. ¿Están viendo esto? Están más aplastaditos, ¿verdad? Son más pequeños. Estas sí ya son las células de la mucosa del cuello. De la mucosa superficial ellos son más altos. De la mucosa del cuello son un poco más aplanados. Y después ya vamos a estar encontrando justamente todas las células. ¿A hoy no les llama la atención otra cosa? ¿Todos son iguales o hay algo diferente aquí? ¿Qué están viendo aquí? ¿Todos son iguales? No. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de diferente acá? ¿Este es lo mismo que este? No, ¿verdad? ¿Qué hay de diferencia entre esta célula de la mucosa del cuello y esta célula? Son más acidófilas, su citoplasma es acidófila. Tiene afinidad por el colorante eosina, ¿verdad? Estas son las células parietales. Células parietales. Células parietales. Donde el citoplasma se tiñe de color así rojo, vermelo, son. ¿Cómo está encima? No, no está encima. ¿Dónde? Forma parte del epitelio, es por el corte nada más. Por el corte. Pero los dos están así. Eres la célula de la mucosa del cuello y ella es la parietal. Están en la misma fila, solo que por el corte. Muy bien, entonces estamos teniendo aquí las células de la mucosa del cuello. ¿Qué más? Las células parietales. ¿Qué secretan las células parietales? No. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Sí. Hay que buscar ahí internamente. HCl, ácido clorhídrico. Muy bien. Y otra cosa más. Para la absorción de vitamina B12, ¿qué era ese compuesto que se crea en la vida? Factor intrínseco. Factor intrínseco. Muy bien. Entonces, recapitulando, ahí que están viendo células de la mucosa superficial, ¿verdad? Que son más altas. Y aquí están viendo células de la mucosa del cuello, que son un poco más aplastadas en comparación al epitelio superficial. Bueno, generalmente, ¿dónde encontramos las células madre? En las células de la mucosa del cuello. En el cuello de la glándula tenemos las células madre para justamente repoblar la mucosa superficial y para repoblar las otras células. Entonces, en el cuello, en el pescuezo. ¿Y qué estamos viendo también a partir ya del cuello para abajo? Unas células de color acidófilo. ¿Qué son? Células parietales. ¿Secretan qué? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Voy a descender un poquito, voy a bajar, estoy bajando. Veo muchas células parietales ahí. Sí, son muy lindos, saquen foto. Ahí. A medida que descendemos, aumenta la cantidad de células
laxo. Entonces, ¿qué estructura es? Lámina propia. Esto es la lámina propia. Siempre alrededor. Donde está el tejido conjuntivo laxo, está la lámina propia. Bajamos. ¿Y qué vemos aquí? Un nuevo color, ¿verdad? ¿Qué color están viendo? De color bien basófilo, ¿verdad? Y principalmente. Estas células que son bien basófilas son las células principales. Las enteroendógenas se ve solo en nutrición especial. No da para ver aquí. Entonces, ahí se ve mejor. Las células principales generalmente están en el fondo de la glándula. Entonces, más hacia abajo, ya más cercano a la muscular de la mucosa. Y las células principales, ¿qué van a producir y secretar? Pepsinógeno. Y una lipasa. Pepsinógeno. Muy bien. El príncipe azul toma Pepsi. El príncipe azul toma Pepsi. Ahí ya saben. Es solo para la sesión de referencia. Sí, capilar fenestrado. Muy bien. Recuerden lugares donde se necesita un intercambio rápido entre la sangre y los otros tejidos. Vamos a encontrar capilar fenestrado. Podría ser estos, los capilares fenestrados, aunque ellos son un poco más grandes, parece más ya el extremo del péndulo. ¿Y esto qué ya sería? Muscular de la mucosa. Entonces, ¿qué célula estamos viendo allí? Fibra muscular lisa. Qué bonito se ve, ¿verdad? Fusiforme. Muy bonito. Fusiforme. Y son así, solo que ahora con un microscopio. Lindo. Que se ve muy bien. El epitelio acá. Y con mi celular, con la platita, no lo van a sacar así. ¿Ves el teléfono otra vez? Desde lejos se ve así. Vieron toda la parte, toda la mucosa. Entonces, ustedes ven la mucosa y diferentes colores en la mucosa, no va a ser otra cosa de que órgano, estómago. Y estamos ya sea fundus o cuerpo. Fundus o cuerpo. Muy bien. Aquí es la unión gastroesofágica. Principalmente vemos glándulas, pero ¿qué aspecto tienen? ¿Y estas glándulas qué aspecto tienen? Todos son pálidos. Pálidos porque secretan moco. Por eso bien pálido. En el cardio y el píloro vamos a encontrar así. Solo que en el píloro la luz es un poquito más grande y son más numerosos. Pero no tenemos luz. O hay un píloro. ¿Qué capa sería esto? Muscular, ¿verdad? Músculo liso. Muy bien.
mucosa, ¿hay glándula o no? No. Entonces no hay más nada que eso. El estómago es la mucosa lo que tienen que aprender de vivir, especialmente la glándula fúngica. Mirar que la glándula fúngica desemboca en la fosita gástrica. Y conocer que la glándula fúngica va a tener el cuello, el cuerpo y el fondo. Mas acho que isso é baixinho. Después del estómago, ¿qué viene? Ya empieza el intestino, ¿verdad? Sí. Y la primera porción del intestino delgado es el duodeno. ¿Cuántas capas tiene? Lo mismo. 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular externa y serosa en este caso, ¿verdad? Adventicia y serosa también. Muy bien. ¿Cuál es la particularidad del intestino delgado? Que tiene 3 formas de aumentar su superficie, porque principalmente ocurre aquí la absorción de nutrientes. Entonces tenemos pliegues circulares, tenemos las vellosidades y las microvellosidades. Aquí, ¿qué están viendo? Esto aquí completo. Esto completo, todo esto, si yo les marco así completito y pregunto, ¿qué estructura es? No, ¿qué capa? Todo esto, todo. Esto es un pliegue circular, porque yo estoy viendo una protrusión de lo que sería la submucosa. Cuando la submucosa forma la estructura esta que están viendo y en el centro está la submucosa, eso es un pliegue circular. Es el más grande. Esto ustedes pueden ver en la morgue. Cortan esa parte del duodeno y adentro van a ver pliegue. Como también aquí en mi ropa, pliegues circulares. Por eso es tan grande. Este es el objetivo rojo, que sería por 4. Todo esto es. Entonces, un pliegue circular. Se puede ver a simple vista. A simple vista se ve el pliegue circular. Es una proyección de la submucosa. Y en este pliegue circular vamos a tener otra vez estas protrusiones. ¿Ven esto? Parecen pequeños cabellitos. No se ve muy lindo acá. Acá se ve uno bonito completo. Después así, como pequeños cabellos.
Aquí ven su mucosa esta parte. No, ¿verdad? Es simplemente ¿qué capa? Mucosa. Entonces, esto que estamos viendo aquí es una proyección de la mucosa. Y estas son las vellosidades. Vellosidades. En las vellosidades, en el centro, aquí, vamos a encontrar que lámina propia. Sin embargo, en el pliegue circular, ¿qué encontramos en el centro? Aquí, submucosa. En la vellosidad encontramos lámina propia, que es parte de la mucosa. Voy a aumentarles aquí para que puedan ver mejor. Lo bien bonito, acá se ve algunos bonitos. Pueden ver esto en sí es una vellosidad. En su interior que tengo lámina propia, una vellosidad, otra 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 vellosidad. Muchas vellosidades. Ven esta parte, ¿verdad? Justamente los bordes de las vellosidades. Aquí van a desembocar las glándulas intestinales. Aquí están esas glándulas. Estas son glándulas intestinales. Esta aquí no es una glándula. Simplemente estamos viendo una vellosidad y al lado otra vellosidad. Es simplemente un espacio entre dos vellosidades. ¿Dónde va a estar la glándula? Aquí, en el fondo. Acá desemboca la glándula, entonces aquí estamos viendo la porción secretora de la glándula y acá va a estar su porción conductora. Acá vierte su producto. No confundir entonces esto con glándula, no es glándula. Es solo una vellosidad y otra vellosidad. ¿Y dónde está microvellosidad? Microvellosidades, ¿dónde vamos a encontrar? En la célula. Aquí. Todo lo que recubre a la célula son las microvellosidades. Y para poder observarlo hay que aumentar más la imagen. Allí se ve, pero acá parece que no tanto. No, acá no da. Acá tiene un pequeño cambio de coloración. Allí en la tablet sí da para percibir, pero aquí no tanto. Las microvellosidades, vamos a encontrar en la superficie de la célula. Recuerden que es una especialización de la membrana apical. Entonces, todo esto serían las microvellosidades. Entonces, esas son las tres formas de aumentar la superficie que tiene el intestino delgado. Intestino grueso tiene pliegues y vellosidades, no tiene. La mucosa del intestino grueso ya es más plana. No tenemos allí esas vellosidades que estábamos observando. Es mucho más plano. Los bloquecitos son células secretas. Sí. Entonces, intestino grueso no va a tener esto que estamos viendo aquí, que sería un pliegue circular, no tiene, ni tampoco va a tener lo que serían estos, vellosidades, no tiene. Intestino grueso, solo intestino delgado, solo intestino delgado. Muy bien. Entonces ustedes cuando vean la mucosa así con muchos pliegues, ya saben que va a ser intestino delgado y que tienen que diferenciar los tres segmentos del intestino delgado, que son duodeno, yeyuno y hilo. Y eso ya es un poco más fácil. Una vez que ustedes identifiquen que esto es intestino delgado, reconocer duodeno, yeyuno y hilo ya es más fácil. Muy bien, primero
vamos a mirar la mucosa. Esto sería la mucosa, esto es la submucosa. Muy bien. ¿Y esto qué va a ser? La muscular, ¿verdad? La muscular externa. Está ahí cerca. Vamos a ver qué tenemos en la mucosa. Desde cerca para ver su epitelio, ¿verdad? ¿Da para reconocer el epitelio ahí o quieren que acerque un poco más? Sí. Acercamos. ¿Qué epitelio vemos? Cilíndrico simple, ¿qué más? Com células falciformes. Exactamente, con microviosidades y células caliciformes. Ustedes ven ese epitelio simple cilíndrico con microviosidades y células caliciformes, ya saben que es intestino. Con ese epitelio. Puede ser intestino delgado o intestino grueso. Allí todavía no sé muy bien, pero ¿qué pasa? Yo alejo un poco la imagen. Alejo un poco la imagen y ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué son estos? Vellosidades. Al ver vellosidades, yo ya sé que es intestino delgado. Ahora, tengo que saber, ¿es duodeno, es yeyuno o es íleo? ¿Cómo yo voy a saber? Tengo que mirar las capas. Miro aquí, miro la submucosa. La mucosa hasta el muscular de la mucosa. Entonces, esto ya es la submucosa. ¿Qué estoy viendo en la submucosa? Glándulas. Si yo ya sé que es intestino delgado y estoy mirando que hay glándulas en la submucosa, ahí yo hago mi diagnóstico que esto es duodeno. Solo el duodeno va a tener estas glándulas en la submucosa. Son las glándulas de Brunner, que morfológicamente son compuestas tubular. ¿Qué secretan? Moco. Para proteger al duodeno justamente de ese alimento que se mezcló con el ácido gástrico, ¿verdad? Muy bien, entonces, veis glándula en la submucosa, diagnóstico duodeno. No hace falta mirar otra cosa. Yeyuno e ilio no tienen glándula en la submucosa. ¿Cómo? Yeyuno no tiene nada. Pliegue circular, ya que en el centro estamos viendo submucosa. ¿Y qué son estos? Vellosidades en corte transversal. ¿Saben por qué no son glándulas? Porque glándulas acá sería su luz. En este caso, cortamos las vellosidades y adentro tenemos la lámina propia. Muchas células vamos a encontrar en el interior. Estas son vellosidades en un corte transversal. Son estos mismos, pero cortados así, forma transversal. Entonces tenemos varias vellosidades. Entonces, ¿esto es intestino delgado o intestino grueso? Intestino delgado. Muy bien. Vamos a ver qué segmento es. Entonces vamos a mirar la submucosa. Vemos la submucosa. ¿Qué están viendo en la submucosa? No hay glándulas. Entonces puede ser yeyuno o íleo. ¿Y están viendo placas de vello? No se ve. Entonces, conclusión, yeyuno. Ya miré todo el secreto. Acá hay otra cosa. Aquí sí. Bueno, si nosotros le colocamos una lámina así, sin
Si nosotros le colocamos así, ¿verdad? Sin placas de player, va a ser diagnóstico de ayuno, ¿verdad? Pero si nosotros le mostramos esto aquí, lo estamos viendo. ¿Qué están viendo? ¿Qué serían estas estructuras? ¿Estas estructuras qué serían? Vellosidades. Vellosidades, ¿verdad? Pues, porque en el medio tenemos ¿qué? Lámina propia. Muy bien. Sabemos que son vellosidades, que es intestino delgado, pero después ¿qué están viendo? Nódulo linfático bien contiguo. Entonces, diagnóstico ileón por placas de Keller. Entonces, para nosotros colocarles aquí en la imagen, sí o sí, para que diagnostique ileón, le tenemos que mostrar placas de Keller. Para diagnosticar modelos, sí o sí, le vamos a mostrar las glándulas de Brugger en la mucosa. Y para diagnosticar de ayuno, no va a tener ninguno de esos dos. Sí, así. Muy bien. Esa es nuestra forma de diferenciar. Não consta nem glândulas e nem o quê? ¿Cómo? Não consta. Duodeno tiene glándulas de su mucosa y ellos tienen placas de Keller, que son placas de nódulos Keller. linfáticos. ¿Y esta qué capa sería? Capa muscular. ¿Y esto que se ve aquí qué es? Sí, ¿cómo se llama? Plexo mientérico de Auerbach. Plexo mientérico. Vamos a ver un poco más de cerca. A ver si la reconocemos. En otras láminas da para ver muy bien la neurona. Ahora, después vamos a ver en otras láminas para ver bien la neurona aquí y aquí. Muy bien. Eso sería intestino delgado. ¿Quién tiene glándulas de la submucosa? Duodeno. ¿Quién tiene placas de Keller? Ileón. ¿Y el uno? No tiene ninguno de los dos. Plexo mientérico de Auerbach. 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 ¿Cómo se hace? Se hace. Auerbach. ¿Qué están viendo aquí? Mucha cantidad de qué. ¿Qué son estos blanquecitos? ¿Qué son? ¿Cómo se llama esa célula? Célula caliciforme. Ustedes están viendo muchas células caliciformes. Muy bien. Aquí ustedes, al ver células caliciformes, ya saben que es una parte del intestino. Pero ¿es intestino delgado o intestino grueso? ¿Por qué dicen que es grueso? Porque es así, no tiene velocidades. La mucosa es plana, ¿vieron? Bien plana, plana. La mucosa plana, no hay esas vellosidades, no hay pliegues. Entonces, por eso ya sabemos que es intestino grueso. Intestino grueso. Y esto sería la mucosa, ¿verdad? Hasta aquí, muscular de la mucosa. ¿Y esto qué va a ser? Submucosa. Muy bien. ¿Y el epitelio? ¿Qué tipo de epitelio es? Simple, cilíndrico, con microvellosidades y células caliciformes. ¿Y qué sería esto? Glándula intestinal, ¿verdad? Son tubular simple. Sí, son glándulas tubular simple. Se llaman glándulas intestinales o también le pueden decir criptas del Liverpool.
criptas de Liverpool. Sí. Acá está. Criptas de Liverpool. Muy bien. Esta cripta de Liverpool, para la teoría, ustedes saben que tiene varias células, ¿verdad? Va a tener el enterocito, la célula caliciforme, célula heteroendócrina, va a tener justamente la célula madre también, en el fondo específicamente. Pero también aquí células de Paneth solo hay en intestino delgado. Solo intestino delgado. Paneth solo las glándulas intestinales del intestino delgado. Intestino grueso no tiene. Muy bien. Eso para la teoría. Acá hay que identificar que esto es glándula intestinal. Glándula intestinal, glándula intestinal, glándula intestinal. Morfológicamente es tubular simple. Muy bien. Mecanismo de secreción merocrina. Muy bien. Excelente. Vamos a ver las otras capas. ¿Ven glándula de la submucosa? No hay glándula de la submucosa. Lo típico. Tejido conjuntivo del cerebral, vasos sanguíneos y plexo submucoso del medio. Y después vemos qué capa sería. Capa muscular. ¿Cuál es más gruesa? La circular interna. Vean la circular interna. Todo esto es la circular interna. Y después, solo esto la longitudinal externa. Eso es característico en el colon. Recuerdan, colon va a formar esas cintillas longitudinales del músculo que son conocidos como tenias. Las tenias son el engrosamiento de la capa longitudinal externa. Entonces, ¿qué? Bueno, en los lugares donde están esas tenias va a ser grueso la longitudinal externa, pero en el resto es bien chiquitito, bien pequeño. Entonces, ven una circular interna bien grande, pero la parte externa es bien pequeña y va a ser colon. No, las tenias son engrosamiento, pero de la longitudinal externa. Entonces, cuando vemos tenias aquí, va a ser así, gordito. Esa parte va a ser gordito porque son engrosamientos de la longitudinal externa. Pero en la mayor parte del colon siempre vamos a ver entonces la circular interna bien gruesa y la longitudinal externa pequeñita. ¿Y quién va a hacer esto? Plexo mientérico de Auerbach. Plexo mientérico de Auerbach. Muy bien. Y después la última capa que va a ser serosa en la parte anterior y adventicia en la parte posterior. O dependiendo del segmento del colon. Entonces, ahí tiene su diagnóstico. Qué bonito. ¿Y esto que están viendo aquí qué sería? Un nódulo linfático. Muy bien. ¿Y acá se ven muchas glándulas o pocas glándulas? Muchas glándulas. A ver si encontramos una parte engrosada. No encontramos ninguna parte engrosada. No pasamos por las tenias en este cuerpo. Entonces ya saben cómo distinguir. Aquí solamente diagnóstico de intestino grueso. Para mostrarles que es colon específicamente tenemos que mostrarles que la capa muscular, ¿verdad? Capa muscular. Muy bien. Vamos a ver otra lámina. Esto es, se ve célula caliciforme aquí.
puede ser intestino delgado o intestino grueso. ¿Es intestino delgado o intestino grueso? ¿Por qué grueso? No hay vellosidades, no hay pliegue. La mucosa es plana, la mucosa es plana. Entonces, intestino grueso. Puede ser cualquier segmento de intestino grueso. Y vamos a mirar las capas. Muy bien, aquí está bien. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué son estos? Muchos nódulos linfáticos. No son placas de Meyer porque no es intestino delgado, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos muchos nódulos linfáticos. ¿Qué capa sería esto? La mucosa. Bajamos un poco más. ¿Qué capa va a ser aquí? Submucosa. Y acá será aquí arriba. ¿Qué capa sería este? La muscular. ¿Se ven bien las dos capas musculares? ¿Quieren que aumente un poquito? Sí. ¿Se ve bien las dos capas? Circular interna y aquí longitudinal externa. ¿Tiene el mismo grosor o la circular interna es mucho más gruesa? El mismo grosor, entonces no va a ser colon. Es apéndice. Apéndice se llama. ¿Cuáles son las dos claves aquí? Primero, por la gran cantidad de nódulos linfáticos. Y segundo, porque las dos capas musculares tienen el mismo grosor básicamente. En el colon, ¿cómo era? La circular interna era mucho más gruesa que la longitudinal externa. Pero en el apéndice, las dos capas son similares. Generalmente, ya con esa gran cantidad de nódulos linfáticos, ya vamos a hacer el diagnóstico de que esto es apéndice. Vean aquí, la mucosa plana y la gran cantidad de nódulos linfáticos ya les ayuda para el diagnóstico de apéndice. Apéndice secado. ¿Van a poder diferenciar entre colon y apéndice? Sí, el apéndice va a tener muchos nódulos linfáticos y las dos capas del músculo son iguales. El colon vimos que no tiene muchos nódulos, son escasos, y la capa muscular, la circular interna, es mucho más gruesa que la longitudinal externa. ¿Qué está viendo aquí? ¿Qué epitelio? ¿Qué ven aquí? Células californias. Entonces va a ser una parte del intestino, ¿verdad? Una parte del intestino. ¿Y qué vemos? Vamos aquí de repente cambio de epitelio. ¿Qué epitelio están viendo? Es certificado plano con queratina. Con queratina. Esta es la parte de canal anal. Se recuerdan que tiene tres epitelios, la zona superior, media e inferior. Y que justamente en esta porción más inferior ocurría ese cambio de epitelio. Justamente el epitelio es certificado plano con queratina. Entonces, es el canal anal, la porción inferior del canal anal, por el epitelio. Porque estamos viendo justamente un cambio. Y vemos las caliciformes que nos ayuda a saber qué es. Teóricamente tendría que ser una mudanza de epitelio de un estratificado cilíndrico. Pero aquí nosotros que estamos viendo parece que es simple plano, es simple